Hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Gracias a Dios por la oportunidad de poder allegarme a ustedes. Gracias también a mis pastores Priscila y Bernabé Guardado. En este momento vamos a continuar con el libro. Vamos aquí. 9 elementos esenciales por Wilfredo Calderón, que tiene el tema liderazgo cristiano. Ahora paramos en el capítulo 3, que está en la página 71. Y vamos a empezar con una oración. Padre, en este momento venimos delante de ti presentándote este pensamiento de la palabra que era ser expuesto, pidiéndote guianza para exponer lo que tú quieres que tu pueblo escuche. De igual manera, Espíritu Santo, que tú sustente a los líderes que ya están en la misión para que tú le guardes y le dirija y supla lo que ellos necesitan para llevar ese trabajo que tú le has encargado y esa misión, Dios mío, se haga una realidad. Aquello que tú estás preparando para el llamado, te pido que tú seas glorificándote, Dios mío, y dándole la fuerza y el conocimiento necesario, Dios mío, la capacitación para prepararse y estar listo cuando llegue la oportunidad. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. El libro, en el capítulo 3, comienza con una base bíblica y también tiene la definición de la palabra convicción. Voy a leer la base bíblica que se encuentra en Romanos 8, 35 y 37 y dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora la definición es la siguiente de la palabra convicción. La convicción es el estado de convencimiento, decisión y firmeza que alcanza el líder cristiano después de consultar la voluntad de Dios y de su organización, lo cual hace que él confíe en sí mismo y otros confíen en él. Ahora, él no explica. Yo creo que cuando dice, en paréntesis, la palabra consultar la voluntad de Dios y de su organización, yo creo que se refiere al concilio, porque si fuera la iglesia, hubiera dicho la iglesia, como llevar cualquier decisión al concilio. No obstante, la iglesia es autónoma y las decisiones que pasan adentro de la iglesia, el pastor la toma y la puede consultarla y llevar a cabo con la directiva de la iglesia. Pero yo creo, en paréntesis, que cuando dice organización, puede ser que se esté refiriendo a un concilio o quizás o la organización que la iglesia pertenece. Entonces vamos aquí a continuar con el capítulo 3. Esa fue la definición y la base bíblica. Entonces ahora vamos a entrar en la página 72. Aquí el autor dice que la palabra convicción tiene como sinónimo, de acuerdo al diccionario de la Academia Española, dice convencimiento. Y él dice ahora que convencimiento es un estado mental que llega a una persona cuando está persuadida, con la razón clara de lo que debe de hacer, realizar o la decisión que debe de tomar. Entonces, cuando una persona está convencida, tiene una decisión clara, está persuadido, está 100% claro de la decisión que debe de tomar y lo que tiene que llevar a cabo. Ahora dice que el estar convencido es lo mejor que una persona puede tener o empezar a tener claro,
porque esto lo van a llevar a tomar ciertas decisiones. Dice aquí, dice más adelante que por el otro lado, no hay nada más frustrante e indeseable que estar al lado o trabajar con alguien que esté amando, esté a cargo o en una posición de liderazgo y no sepa lo que tiene que hacer. Él dice, pues es algo muy frustrante trabajar al lado de un líder que no tiene una misión clara y específica, una convicción de lo que tiene que hacer. Y por eso él dice que es importante que el líder tenga una convicción de la decisión que tiene que tomar y las cosas que tiene que llevar a cabo. Entonces él habla con el mismo tema, la convicción del líder inspira confianza en los demás. Cuando un líder sabe lo que tiene que hacer, puede con facilidad comunicarle a su directiva o a una organización que pertenezca a un concilio los planes que tienen que llevar a cabo con exactitud y puede inspirar confianza porque sabe lo que tiene que hacer. Ahora él usa como ejemplo a Gedeón, dice así en la página 72 en el penúltimo párrafo o el último párrafo de esa página dice, él empeñó, o sea, Gedeón tuvo que convencerse de la genuinidad del llamado divino que Dios le había dado. El llamado de derrotar a los medianitas. Era un llamado bastante con una responsabilidad muy grande. Entonces dice, toda persona emprendedora del reino de Dios necesita estar convencido del llamado que tiene de Dios. Tiene que saber a qué Dios le ha llamado. Y como eso usa a Jueces 6:12 que dice así. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Olfra, la cual era de Joás, Abeserita, hijo de Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora quiero hacer una pausa porque en ningún momento, esto no está aquí, no lo leí, pero es un pensamiento que estudiando esto me trajo a la mente, que en ningún momento Gedeón se veía como un varón esforzado y valiente. Él mejor estaba lleno de temores e inseguridades por lo que el pueblo de él estaba siendo sometido por causa de los medianitas que venían a robar, a atacar, a dañar todo lo que ellos habían cosechado. Y él mejor tenía miedo, tenía inseguridad y no sabía qué hacer, sino que hacía es esconder lo que cosechaban para que los medianitas no vengan a robarlo o a destruirlo. Y vemos que Dios le dice varón esforzado y valiente. Esto nos deja saber a nosotros que Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios nos ve como personas esforzadas y valientes. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, todo lo demás es posible. En otras palabras, si Dios está con usted, y sabemos que Dios está, entonces no vea las dificultades como algo que usted no la va a poder lograr. Usted sabe que Dios lo llamó y que Dios está con usted. Entonces solamente crea que va a lograr lo que Dios le encargó. El mismo Dios le está llamando al varón esforzado y valiente.
Que Dios nos ayude a vernos a través de los ojos de Dios, que esa mentalidad de limitación que tenemos, de pequeñez, esa mentalidad negativa que tenemos y pensamiento de nosotros mismos, al final de este estudio usted cambie su pensamiento por pensamiento positivo y se pueda ver a través de los ojos de Dios. Dios le ve a usted como una persona esforzada y valiente porque usted está con Dios y Dios está con usted. Ahora, dice más adelante, después de este elocuente saludo de Dios, el joven Gedeón le habló a Dios de lo profundo de su corazón, le expresó sus quejas y sus lamentos con expresiones francas. Hay que serle franco a Dios. Vamos a decir que Dios le está llamando a usted a hacer algo que es difícil y está viendo mucha dificultad. Entonces vamos a decirle a Dios las cosas como son. A Dios no le molesta. Dios no se quejó con el que le dijo la situación que estaba pasando y la amenaza de los enemigos. Ahora, sus palabras fueron reales y conmovedoras porque es una situación que ellos estaban viviendo a diario. Entonces él usa como base a Josué 6:13 que dice así: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Ahora, es importante notar que en ningún momento Dios le, en ese momento no trató de mantener como alguien cuando usted trata de convencer a la persona y persuadirlo de esa forma de pensar que está errónea, pues Dios lo dejó hablar y estaba escuchando su forma de pensar. Y es bueno notar de que a veces nosotros estamos pasando situaciones por nuestras decisiones o falta de tomar decisiones. Mire, dice el autor aquí que el ángel no le explicó en ese momento la realidad de que los israelitas estaban sufriendo eso porque se lo merecían, porque ellos habían desobedecido a Dios, estaban sirviendo a dioses y eran idólatras y no estaban obedeciendo los mandamientos de Dios, sino que lo dejó hablar. Entonces esto nos deja saber a nosotros que muchas veces cuando situaciones pasen en nuestras vidas, a veces nosotros le echamos las culpas a Dios, pero a veces es el resultado de nuestra falta de un descuido o, o quizás no estamos viendo la realidad de que es el resultado de nuestras decisiones. Y el ángel en ese momento no le contestó porque él no estaba listo para escuchar la realidad o quizás estaba sordo a la situación que ellos estaban pasando, que era el resultado de la desobediencia del pueblo de Israel. No obstante, él dice que antes de todo esto, aunque Dios le había hablado, dice aquí que en Josué verso 10, esto fue lo que el, el ángel de Jehová le dijo: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El ángel le dijo esto, no obstante, más adelante, 2 versos después, en en Jueces, 6:13, pues él viene con su forma de pensar. Pero él está escuchando la realidad del por qué. Es lo que quiere, es lo que está viendo que Dios no está con ellos en este momento y que lo había abandonado. Pero no está escuchando que es el resultado de las decisiones y de alejarse de Dios. Ahora, dice aquí el, el autor: todo el pueblo había desobedecido la voluntad divina como Dios
se lo reprocha en el verso que he leído. Ahora dice más adelante, dice una secuencia de razonable es tener bien claro y contundente de que Dios le confirma el llamado que le había dado, para que tenga él una convicción clara de que es Dios que le está encareciendo a él, porque Dios le da un llamado a Josué, y cuando él ofrece un sacrificio, a Gedeón, cuando él ofrece un sacrificio, dice que del cielo bajó fuego y consumió la carne y los panes y el caldo que Gedeón había ofrecido a Dios. Eso está en Jueces 6, 20 y 21. Y dice entonces el autor que entonces comprendió Gedeón que el que le hablaba, el que estaba con él, era Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y este acto le dio una certitud. Él estaba convencido del llamamiento de Dios y que Dios estaba hablando con él. Ahora, esto fue suficiente para motivarlo a él, convencerlo y empezar una campaña para limpiar la casa de Dios y la ciudad de la idolatría. Porque Dios le dijo a él que lo que ellos estaban pasando era el resultado de que habían desobedecido a Dios. Ahora, como líder, esto no está acá, pero es un paréntesis a leer esto, que pues me vino. El líder está llamado a limpiar la casa de Dios, a corregir el pecado del pueblo. Está llamado a dejar saber a las personas cuando están mal, a enderezar los caminos torcidos, a dejar saber cuando hay pues actos que son deshonrosos y desobedientes a la voluntad de Dios. El pastor está llamado o el líder a reprender todo aquello que está desobedeciendo y es en contra de la voluntad y del llamado de Dios, porque tiene que rendir cuenta. Entonces, si algún día usted, el pastor o el líder, le llama la atención, pues acuérdese, lo tiene que hacer porque algún día le va a dar cuenta a Dios del llamado que le dio y las personas que tiene a cargo. Ahora vamos a entrar a la página 74, donde dice aquí, en el primer párrafo, arriba dice, no obstante, el día siguiente el joven líder, o sea, Gedeón, quería ahora estar convencido. Es como, esto me pasó, era una realidad. Es Dios, fue Jehová Dios que me habló. Entonces, ¿qué hace? Hace entonces la famosa prueba del vellón de lana. Está en Jueces 36 y 40, lo pueden leer. Pero dice aquí que Jehová no se molestó con él, no era un acto de duda, no lo vio como algo que no estaba correcto, no estaba algo que no podía hacer, sino que él quería estar convencido porque era un llamado muy grande que tenía que hacer y Jehová no se enojó con él, sino lo vio como un acto de tener veracidad de la misión que tenía que hacer, porque tenía que levantarse y hacer guerra. Y vemos que más adelante él con 300 hombres equipados con trompetas, con cantores, llegaron a Israel entonces a enfrentar a los enemigos madianitas y vemos que lo pudieron derrotar porque fue bajo la guianza de Dios. Entonces vemos aquí, él dice ahora en la página 74, dice convicción de la voluntad de Dios. Ahora dice aquí bajo el próximo tema, convicción de la voluntad de Dios. Dice así, si usted cree que ha sido llamado a realizar alguna tarea, no sea renuente ni incrédulo. Renuente es una persona que no quiere creer, que lo niega, que no lo acepta. Pero dedique tiempo para comprobar la voluntad de Dios. ¿Cómo usted va a dedicar tiempo? Buscando tiempo para tener una comunión íntima con Dios en la oración,
leyendo la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que confirme el llamado que le ha dado y la misión que tiene que llevar a cabo. En los capítulos anteriores que leí, no creo que lo mencioné, me llamó la atención que Wilfredo Calderón dijo que había un pastor joven con su esposa que Dios le había puesto, él dice, en su corazón hacer ir a las misiones. Eso significa que tenían que dejar el lugar donde ellos estaban viviendo con su familia y ir a un país que el pastor, este joven, sentía en su corazón que Dios le estaba llamando. Entonces un día, pues con eso en su corazón, pues él vino y se iba a arrodillar a orar, pero en su mente, antes de hacerlo, él pues decía, Dios mío, voy a orar porque quiero que tú me confirmes que esto que yo siento, que quiero hacer, es tu voluntad. Cuando él se ponía en posición para orar, escuchó una voz que decía, ve, ve. Otra vez él dijo, Dios mío, no me he arrodillado cuando ya tú me estás diciendo que tengo que ir a la misión. Entonces comenzó a orar y la voz decía, ve, ve. Entonces él dijo, wow, esto es algo grande. Y comenzó a orar y comenzó a darle la gracia a Dios porque ya Dios le había confirmado antes el que él orara. Ya Dios le había dicho que tenía que ir a la misión. Entonces, cuando llegó su esposa, rato después, le dice, cariño, a que tú no sabes que Dios no me ha confirmado que tenemos que ir a la misión. Tenemos que preparar nuestras cosas ahí a este lugar que Dios me ha dicho para empezar esto. Y yo he escuchado una voz que me ha dicho audiblemente, antes que yo empezara a orar, esa voz decía, ve, ve. Entonces le dijo la esposa, mi amor, eso no es Dios que te está hablando. Es que la vecina de al lado se compró una oveja y la oveja con frecuencia dice, ve, ve. Entonces, pues el pastor el joven, perdón, porque no es pastor, decepcionado, entonces, pues desistió de este llamado porque se dio cuenta que era que estaba escuchando una oveja, no era la voz de Dios. Esto pues lo quise traer porque está hablando de la convicción, de que uno tiene que estar seguro que Dios lo ha llamado al ministerio. Ahora, y sabemos que Gedeón buscó que Dios le confirmara a través de la prueba del vellón de lana. Aquí ahora dice Wilfredo Calderón, diferentes formas que Dios puede hablar cuando Él quiere comprobar la voluntad divina a una persona. Dice, Dios, podemos consultar a la palabra de Dios. Nosotros también podemos recibir una revelación divina, una palabra de profecía. Dios puede hablar a través de los sueños, a través de un mensaje, de un sermón que alguien esté exponiendo. Dios puede hablar a través de otras personas, un cristiano. Mire, muchas veces a mí me ha pasado Dios ha usado a gente inconversa en la calle que nada sabe lo que yo estoy pensando y me traen una palabra de parte de Dios. Digo, wow, me quedo sorprendida porque es una persona incrédula y me trae una palabra. So, Dios puede usar aún a las personas incrédulas para dejarnos saber a veces ciertas cosas. Entonces, Dios habla de muchas formas a través de una canción que alguien esté cantando, una porción bíblica que alguien esté leyendo. Yo me acuerdo que un día estaba en una confraternidad de jóvenes, Heraldo de Cristo, y tenía un pesar en mi corazón, una petición. Y quería confirmación. Y me acuerdo que una predicadora en ese momento leyó esa porción bíblica y eso me llegó a mi corazón porque eso era exactamente lo que yo estaba pidiendo confirmación. O sea que Dios habla de muchas formas y maneras. Ahora dice, hablando sobre la convicción de la voluntad de Dios, tiene varios puntos. El primer punto dice, se entiende la voluntad de Dios en su palabra. Ok, una persona puede buscar la voluntad de Dios en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios que Dios le confirme. Dice, usa como base bíblica Juan 7, 17 y 18, que dice así.
El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Entonces está hablando aquí de que Dios puede hablar de muchas formas y una de esas usando la palabra de Dios. El próximo punto es que se percibe la voluntad de Dios cuando se asume una actitud de adoración. La voluntad de Dios se manifiesta al creyente que se acerca con él con una actitud de adoración y un corazón renovado. O sea que Dios le habla a sus hijos sobre su plan y su propósito cuando vinimos con una actitud correcta. Y esto usa como base bíblica Romanos 12:2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, oiga, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vamos a venir a Dios con una buena actitud, con una buena mentalidad de adoración. Y Dios va a confirmar su voluntad, cuál es agradable y perfecta. El próximo punto dice: después de confiar en Dios, el líder debe confiar en sí mismo. O sea, no basta con que usted confíe de que Dios le va a usted o le ha encargado hacer una misión o un trabajo. También usted tiene que confiar en usted mismo también. Dice, son muchos los que fracasan y no alcanzan el éxito en una posición de liderazgo porque no confían en sí mismos. Yo he visto personas en la iglesia desde al frente que dicen, ay, pobre de mí, yo no sé, yo no puedo, no tengo la fuerza. Ellos mismos desde al frente pues dan estas palabras eh, ante situaciones que ellos se desaniman. Entonces es muy importante que nosotros creamos que Dios nos ha dotado de las habilidades, nos ha dado los conocimientos y los dones esenciales para llevar esto a cabo. Dice también, después de establecer su confianza absoluta en Dios, o sea, primero es Dios, el individuo necesita tener la confianza en sí mismo para poder ser emprendedor. O sea, crea de que Dios le ha dotado a usted con la capacidad, el conocimiento, la fuerza y todo lo que necesita para llevar eso a cabo, y usted va a ser capaz de lograrlo. Yo me acuerdo que leí un libro donde había un pensamiento que dice que nosotros... los pensamientos negativos nos limitan y no podemos lograr grandes cosas porque ellos mismos nos cierran la puerta. Entonces vamos a cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, porque es una realidad. Una mente negativa no logra grandes cosas en la vida, se queda en un estado de pequeñez, de limitación. Vamos a cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Sí se puede, yo puedo, lo lograré. Y no dice un verso bíblico que Jehová está con nosotros, ¿verdad? Como poderoso gigante. Y le dijo me parece que fue a Josué, que no tema, ¿verdad? Que sea valiente, que Jehová está con él. Entonces, pues vamos entonces a confiar en la palabra de Dios. Entonces dice otro punto que tiene bajo esto, dice bajo la sección de después de confiar en el líder, tiene que confiar en sí mismo. Tiene una pregunta bajo este tema. Dice, ¿por qué algunos no confían en sí mismos? ¿Por qué hay personas que no confían en sí mismos? Ahora él trata de contestar esta pregunta y dice así: la confianza en sí mismo es algo que el individuo desarrolla a lo largo de su existencia, cuando vive en un ambiente adecuado. Las personas que manifiestan desconfianza en sí mismo y temen fracasar al grado de no querer emprender nada, mucha gente no empiezan nada porque creen que van a fracasar. Dice, esto se debe a experiencias frustrantes que han tenido en la niñez o de reprensión, donde hay personas en su vida, sus padres o personas que le criaron, le dejaron saber de que no iban a lograr nada, que eran personas que no eran capaces de lograr esto. Entonces es importante que nosotros cambiemos esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Acuérdense, dice
Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Acuérdense, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y vamos a terminar recordando lo que nos dijo aquí el Wilfredo Calderón, que me gusta esta parte, que él dice que después que usted tenga una convicción segura de que Dios a usted lo ha llamado, es importante que usted cree en sus habilidades y acuérdese que usted no está solo, que Dios está con usted y aquel que le llamó le ha de respaldar y ha de suplir para todas aquellas cosas que se presenten para llevar la misión y el plan de Dios a cabo. Dios le bendiga y hasta la próxima.